Vamos a solucionar este circuito por transformación de fuentes. Recordamos que para transformación de fuentes debo tener en cuenta solamente dos cosas. Primero, que si tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, la puedo transformar a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, donde la fuente de corriente tiene el valor de fuente de voltaje sobre resistencia, aplicando la ley de Ohm. Y si hago lo contrario también, si tengo una fuente de corriente en paralelo con la resistencia, lo puedo transformar a una fuente de voltaje en serie con la misma resistencia, donde el valor de la fuente de voltaje es igual a la corriente por la resistencia, corriente por resistencia. Teniendo en cuenta eso, entonces miramos el circuito propuesto y miramos dónde hay series, fuente de voltaje en serie con resistencia, fuente de voltaje en serie con resistencia, y aquí tengo fuente de corriente en paralelo con resistencia. O sea, tengo tres opciones de hacer transformación: una, dos o tres. Pero antes de hacer la transformación tengo que mirar qué se simplifica al hacer la transformación. Si me doy cuenta, por ejemplo, aquí, si hago esta transformación, esta resistencia, que es la que me están pidiendo la información o me están pidiendo el voltaje, no la puedo tocar para nada, porque si no después no sé dónde encontrar los datos. Entonces esta no la puedo tocar para nada. Si hago esta transformación, pues me queda esta resistencia en paralelo con esta, que no la puedo tocar. Entonces por ese lado no haría esa transformación. Si me paso hacia este lado, que es la otra opción que tengo para hacer la transformación, si hago la transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente, estas dos me quedan en paralelo y puedo simplificar algo. Ahí sí puedo simplificar algo y sería el primer paso. Al hacer la transformación, entonces me queda la fuente de la resistencia del paralelo, la fuente de corriente, los valores siguen siendo los mismos: 30 ohmios, 6 ohmios, y esta fuente de corriente que sale de esta transformación sale con sentido hacia abajo, porque el positivo de la fuente de voltaje está abajo. ¿Y cuánto valdría la fuente de voltaje de corriente? 12 voltios sobre 6 ohmios me da 2 amperios. Esta la dejo igual, no la voy a transformar todavía. Esta sigue igual, la resistencia donde tengo la incógnita, y el resto del circuito sigue igual. ¿Para qué hice esta transformación? Para poder simplificar estas resistencias. Entonces ahora, si estas dos están en paralelo, las simplifico. ¿Cuánto me da? Me da una sola de 5 ohmios. De una vez voy a hacer esa transformación. Oído acá. Voy a hacer de una vez esa transformación, o sea, voy a transformarla en una fuente de voltaje con el positivo hacia el lado izquierdo y una resistencia. Este paralelo me queda convertida en esta serie: la resistencia de la incógnita y la otra serie que no toco todavía para nada. Esta resistencia sigue valiendo 30 ohmios. Esta fuente de corriente, 5 ohmios, que es el paralelo entre 6 y 30, 5 ohmios. La fuente de corriente de 2 amperios. Y si hago esta transformación, ¿cuánto me quedaría valiendo la fuente de voltaje? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿me da? 24 voltios. La resistencia sigue valiendo 4 ohmios. La resistencia de la incógnita, 12 ohmios, y la serie que no le he hecho nada, 8 voltios y 4 ohmios. Listo. Tengo una primera transformación. Ahora, ¿para qué hice esa transformación? Para poder hacer aquí
otra transformación y que me quede en serie. Si aquí, que tengo un paralelo, hago una serie, me quedaría la resistencia, la fuente de voltaje apuntando hacia abajo, vengo con la fuente de 24 voltios, la resistencia de 4 ohmios, la resistencia incógnita y la serie que no he tocado para nada. Esta fuente que estaba fuente de corriente en paralelo con resistencia se me convierte en una fuente de voltaje de ¿cuánto? 10 voltios. ¿Con qué polaridad? La positivo abajo, porque hacia abajo va la corriente. La resistencia sigue valiendo 5 ohmios, esta 24 voltios, la resistencia de 4 ohmios, la resistencia de 12 ohmios que es la de la incógnita, la resistencia de 4 ohmios de la serie y la fuente de voltaje de 8 voltios. Aquí tengo esos 4 elementos en serie, los puedo sumar. Las resistencias están en serie, las puedo sumar, y las fuentes de voltaje están en serie. ¿Con qué polaridad? La misma polaridad. ¿Por qué? Porque si asigno sentido de corriente en ese sentido, en esta sale por el positivo y por aquí también sale por el positivo. Puedo cambiar estas dos fuentes por una sola, apuntando hacia abajo, o mejor con polaridad positivo abajo, y valdría 34 voltios. Las resistencias también están en serie, la puedo cambiar por una de 9, que puede ir arriba o abajo de la fuente, no interesa. La resistencia que valdría 9 ohmios. Ya simplifiqué todo esto, ya el circuito me queda solamente con 12 ohmios y el resto de elementos. Esta sigue valiendo 8 voltios, esta 4 ohmios. ¿Listo? Sigo haciendo transformación. Aquí, si transformo esto en paralelo y esto también lo transformo en paralelo, todo el circuito me queda en paralelo. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Fuente de corriente en paralelo con resistencia. La fuente de corriente, ¿cuánto valdría? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Me da? 3,77 amperios. ¿Apuntando hacia dónde? Hacia abajo, porque abajo está el positivo. La resistencia sigue valiendo 9 ohmios. Sigo con el resto de elementos. La resistencia de 12 ohmios. Y aquí también hago una transformación. Transformo esta serie en paralelo y una fuente de corriente. ¿Fuente de corriente hacia dónde va apuntando? Hacia arriba, porque arriba está el positivo. ¿Cuánto valdría la fuente de corriente? 2 amperios. ¿Y esta resistencia? 4 ohmios. Ya tengo todo en paralelo. Y las fuentes de corriente que están en paralelo, puedo sacar una sola. ¿De cuánto? Como va una hacia arriba y otra hacia abajo, van en sentido contrario, hago la resta y dejo el valor de la mayor, el sentido de la mayor. Entonces, hacia abajo, ¿de cuánto? 1,77 amperios. Estas dos resistencias, todas tres están en paralelo, pero esta no la voy a tocar. Estas dos resistencias, la de 6 y la de 4 que están en paralelo, la puedo convertir en una sola. ¿Cuánto vale? 2,76 ohmios. La de 12 ohmios, que es la de la incógnita, quieta ahí todavía, y sigue valiendo 12 ohmios. Ya tengo un circuito muy simple y puedo utilizar divisor de corriente para saber cuánta corriente viene por acá, y con la corriente y la resistencia encontrar el voltaje. Voy a llamar esto corriente 2 y digo corriente 2 es igual a la resistencia contraria, 2,76 ohmios, sobre la suma de las dos, 14,76 ohmios, por la corriente total,
1.77 amperios. ¿Cuánto me da esto? 330 miliamperios. O sea que por acá viene 330 miliamperios. Ahora, con la corriente y la resistencia encuentro el voltaje. ¿Cuánto me da? 3,96 voltios. Quiere decir que aquí hay 3,96 voltios, aquí también 3,96 voltios, y en mi circuito original el voltaje que me pedían 3,96 voltios. Y listo.